Amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elia Leonardo. Despidamos 2025 hablando de una de las mejores películas del año. No exageran quienes afirman que lo es. Y me refiero a Fue solo un accidente de Jafar Panahi, una película iraní que nos cuenta lo que pasa con un hombre que trabaja en un taller mecánico que de repente recibe la visita inesperada de un cliente que por emergencia requiere de los servicios de este taller. Él cree reconocer a este sujeto y lo confunde, o aparentemente lo confunde, ustedes ya lo verán, ya resolverán de qué va, como su antiguo torturador. Y es que este hombre, el mecánico, fue un antiguo preso político por parte del régimen iraní. Decide secuestrar a este sujeto, pero no se va a quedar quieto con la curiosidad, así que va a sumar a otras personas, a otros antiguos torturados del régimen, para que juntos emprendan venganza de un hombre del que no están seguros si es o no quien los torturó. Pero ¿cómo entrarle? ¿Cómo leer esta película? Vamos por partes. Comencemos hablando de la cámara y de entrada fijarse en el plano secuencia inicial y sumar ese plano secuencia inicial a lo que vamos a ver como una cámara fija al final, que también podemos interpretarlo como un plano secuencia. Unidas estas dos secuencias que nos están diciendo muchísimo con lo que es la cámara, en una un plano secuencia con movimiento y en la otra una cámara fija, se nos establece algo bien interesante del cine de Jafar Panahi, y él nos indica que la lente es pausa, pero también es movimiento. Y también es un detenimiento para someternos a esa tensión, a esa atmósfera, pero no por el hecho de que esté quieta la cámara, es que dejan de ocurrir y de suceder cosas que nos permitan estar en movimiento, o en otras palabras, en ritmo. ¿Qué quiero decir? En esta cámara fija del final, pues ocurren acciones al interior del cuadro con la puesta en escena que nos da la sensación de ese movimiento y que mantienen el ritmo para tensar al espectador. Por ejemplo, que una palabra, basta una palabra dura, rotunda, para sacudirnos. Pero no es lo único, se complementa con el llanto, se complementa con un grito, se complementa también con la respiración, esta respiración que emana de la angustia, del miedo, del dolor, del coraje. Se basa en estos elementos Jafar Panahi para dotar de movimiento o de ritmo a esta puesta en escena donde la cámara está fija. Por eso les digo que la pausa también es movimiento, ¿no? Y el movimiento también es detenimiento, valga la ambivalencia. Y que si la contrastamos con el primer plano secuencia inicial donde la cámara se mueve, pero por más que se mueva dentro del plano secuencia, hay una pausa porque algo ocurre que obliga a que precisamente ese personaje, uno de los coprotagonistas, se detenga, frene la marcha de su vehículo y trate de saber qué pasó. Y en ese qué pasó nos involucramos nosotros como espectadores, ¿no? Entonces también ahí Jafar Panahi dice, por mucho que mueva yo la cámara, aquí hay una pausa y requiero que ustedes también tengan esta sensación de detenimiento porque la secuencia final con la cámara fija que van a ver y que involucra precisamente a este personaje y que va a detonar las emociones de otros, van a machar, van a tener una conexión. Y eso es bien importante que lo establece desde la cámara, ¿no? Estamos viendo aquí dos emplazamientos de cámara, dos decisiones con movimiento de cámara, en una se mueve, en otra no, que resaltan y sobresalen por encima de todos los otros emplazamientos, todas las otras puestas de cámara que utiliza a lo largo de la historia. Entonces, ahí se nos establece mucho de lo que nos quiere decir Jafar Panahi sobre lo importante que es la pausa con movimiento y lo importante que es mantener el ritmo a través de la pausa. Y de hecho, para tratar de ahondar más en lo que comentaba en el punto anterior, la película llega a cartelera a la par de Novel Bajo, Nueva Ola Francesa de Richard Linklater, que en un momento de esa ficción que recrea lo que fue el rodaje de Sin Aliento de Jean-Luc Godard, se nos dice que hay un ritmo que no necesita el corte, ¿no? O sea, cuando una película encuentra sentido y encuentra el hilo conductor de lo que está contando, no requiere de cortar, ¿no? No requiere estar
de poniendo una barrera para pasar a otra escena o para pasar a otra secuencia. Por el contrario, si la cámara te está dando para eso, síguele, ¿no? Síguele, no te detengas. Y justo esto es lo que estamos viendo con lo que nos evidencia y nos demuestra Jafar Panahi como cineasta. ¿Para qué cortar? O sea, no hay necesidad de cortar en esas dos secuencias. Por el contrario, ¿no? Hubiera sido un poco criminal de su parte hacerlo. Y eso nos invita a nosotros a absorber lo que es el cine, a admirar lo que es el cine y a sumergirnos en lo que es el cine. Y el cine también es la pausa, el cine también es el detenimiento y el cine también es este movimiento que ocurre al interior del cuadro y que este movimiento puede surgir desde una palabra, desde un diálogo, desde el llanto, desde el grito o desde la respiración, y para lo cual no es necesario cortar, hay que dejar que el espectador también transite, que se deje llevar y que se entregue a esta pausa, incluso sin que se dé cuenta, porque en esa secuencia final pudiera no darse cuenta de que la cámara está fija después de cierto rato. ¿Y por qué lo matizo así? Porque nosotros, al menos en México, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, muchas de las películas que solemos ver en cartelera comercial, pues tienen esto, corte, 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 más las que son de entretenimiento industrial. Ahora, hay buen cine de entretenimiento industrial, ya hay mal cine de entretenimiento industrial. En el mal cine de entretenimiento industrial, por ejemplo, las recientes películas de superhéroes, van a ver que todo es corte, 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 corte. Y esto no es otra cosa más que un truco para tratar de hacerle sentir al espectador que algo está sucediendo y que algo está siendo emocionante, pero en realidad es todo lo contrario. Como no hay nada que contar y como los directores detrás de estas películas tampoco tienen interés por contar eso, ya sea porque viene desde el guión o porque los ejecutivos dicen, no, no, no le quieras jugar al cineasta, no lo hacen, ¿no? Entonces dicen, pues vete a corte, 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 porque no hay nada que decir, no hay nada que explorar. Y en cambio acá, todo lo contrario, Jafar Panahi da una clase sobre cine en función de algo que también vemos en Nueva Ola Francesa, muy matizado por Richard Linklater en su obra, que bueno, si el ritmo no necesita corte, síguele. Si tu ritmo está afectado o nomás no lo has encontrado, chavo, córtale. Esa es una cuestión que podemos ver con notoriedad en una gran película como lo es Fue solo un accidente. Y como suelo decirles, o sea, qué bueno y agradezcamos cada vez que una película nos deja con más interrogantes, con más dudas que con certezas, porque las películas no están para darnos respuestas, sino todo lo contrario. Y aquí, bueno, con los temas del régimen, la tortura y los efectos de la tortura, entiéndase el trauma, vale la pena preguntarnos qué cambia, qué continúa, ¿no? Porque el motivo de venganza une a varias personas, pero algunos declinan a ella en función de algunas circunstancias que se van presentando. Y si declinan a ella es porque hay algo en ellos que no quieren que sea una derrota social. Y es cuando nos podemos preguntar si vale la pena repetir o hacer lo mismo que el régimen, vale la pena emular lo mismo que hizo el torturador, porque nos pone a pensar que si se hace esa parte, se renuncia y se despoja de algo que todavía puede conservar esa persona que en el pasado fue torturada, pero que le funciona y habla por sí misma en su presente, ¿no? Podemos también hablar sobre cuál es el límite para llegar al punto de la indolencia y la indiferencia, que es el gran triunfo de los regímenes, ¿no? O sea, si una sociedad se vuelve indolente e indiferente, ha triunfado el régimen, o en el caso de México, ha triunfado, por ejemplo, el narcotráfico. Cuando ya se vuelve uno indolente e indiferente, ya que queda, ¿no? Entonces aquí la película también nos está empujando a cuestionarnos todo este tipo de cosas. Y bueno, para rematar, uno de los mejores finales que verán en el cine de los últimos años, y un final que los va a dejar helados después de que también les pudo haber arrancado alguna sonrisa a lo largo del trayecto de esta confusión o no confusión.